Muchachos, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de un tema súper común, demasiado común, que son las drogas, que es la marihuana, la cocaína, el alcohol y el distinto tipo de drogas que puedan existir en este plano. Y es una vista con el interés de trabajarlo, con el interés de darnos cuenta que toda sustancia externa que ingresa a nuestro cuerpo es absolutamente innecesaria cuando nuestro cuerpo mantiene su función normal. ¿Cuándo requerimos estas sustancias? Cuando hay algo dentro de nosotros que no está funcionando bien, ya sea corporalmente o mentalmente, o espiritualmente también diría. ¿Y por qué te lo digo esto? ¿Por qué te lo cuento? A ver, aquí no tengo ningún guión para guiarme aquí hasta el principio, el desarrollo y el final, no. Todo es como me va saliendo, pero quiero hablarlo desde el punto de cómo yo, un consumidor de cannabis durante 7, 6, 7, 8, no sé, años, constante, crónico, consumidor crónico, hablo de fumar en el momento peak 5, 6, 7 veces al día, por ahí, digámoslo, de consumir leche canábica, comida canábica y aún así después de eso fumar cannabis, de consumir extractos de cannabis, etcétera. Un sinfín de maneras de consumir cannabis. Y creo que después de... llevo 2 años casi sin hacerlo, o teniendo el vicio controlado, llamémoslo así, que ya no es un vicio, yo ya no soy un consumidor de cannabis. Entonces va desde este video va desde las ganas de aportar un granito de arena a cualquier persona que esté pasando en un proceso en el que quiera dejar de hacerlo, incluso que jamás se planteó dejar de hacerlo, pero después de este video se va a dar cuenta que, hey, quizás no tenga que hacerlo y puedo dejar de hacerlo. Yo cuando empecé a consumir esto fue aproximadamente como entre terminando y mediados de la etapa de educación media, que acá en Chile eso es como antes de la universidad, como terminando la colegiatura. Empecé a consumirlo y yo lo miro atrás y lo más probable es que en ese momento estaba pasando por una depresión terrible. Depresión que nunca fue diagnosticada y depresión que nunca me percaté de esa depresión. Según yo era normal. Pero hoy en día veo que no era tan normal. Entonces llega esta sustancia como un amigo, como una ayuda, como una escapatoria. Como algo que me hacía salir de esa fricción diaria y que me hacía irme por unas cuantas horas hasta el punto que lo volviera a hacer nuevamente. En este camino, mientras consumía, claramente al hacerlo, mi entorno se relacionaba de personas que también lo hacían. Entonces era súper normal ver gente haciéndolo, era súper normal hacerlo a cualquier hora del día, hasta el punto que yo ingresé a la universidad, seguía haciéndolo, era muy habitual. Y claramente en la universidad tú entras como un desconocido, no conoces a nadie, pero claramente en las distintas secciones o distintos módulos de estudio hay fumones en todas las secciones. Y por cosas de energía, de vibración, de apariencia, de intuición, sabes quién fuma y quién no fuma. Entonces rápidamente tú ingresas como un consumidor a la universidad, e ingresan más consumidores y es fácil detectar quién lo hace y quién no. Y al cabo de una semana o incluso menos, logras generar una amistad con estas personas que son consumidoras de cannabis. Entonces pasé prácticamente todo mi proceso de universidad abusando, diría, de la marihuana, abusando del consumo. Era algo que hacía todos los días, en la mañana, después de la primera clase, en la colación, en la tarde, en la noche, después de una prueba, antes de una prueba, para ir a estudiar, en todo momento, se los digo en serio, en todo momento había consumo de cannabis. Lo hacía con amigos, lo hacía solo, lo hacía con mi pareja de ese momento, en todo momento. Y fue un consumo descontrolado hasta que logré darme cuenta, y logré darme cuenta después de muchos años. Yo en el 2023 me logré percatar del daño que me estaba haciendo la cannabis, del daño que me estaba realizando el consumo. Entonces pasé, no sé cómo, pero terminé mis estudios, terminé todos mis estudios bien, me titulé
Y es increíble porque lo hice como una persona que consumía. Lo hice como una persona que entraba al salón de clases a dar un examen bajo los efectos de la marihuana. Es increíble. ¿Y qué pasó? Que llegó un punto en el 2023 en el que empezaron a pasar varios factores, varias cosas en mi vida que no sé si decirlo desordenaron, pero fueron golpes duros a uno como persona los que me hicieron empezar a cambiar mi chip. Yo llevaba una relación de 5 años en ese entonces. Bonita relación, muy bien todo. Obviamente consumiendo marihuana en ese proceso. Y en el 2023, principio de 2023, casi mediados, se termina esta relación. Relación que claramente había un afecto importante después de 5 años. Y digamos que todo el tiempo que se invertía de mi parte en esta relación empezó a quedar libre. ¿Qué logró eso? Que esto empezara a conversar mucho más y más seguido y empezar a tener más tiempo para pensar las cosas, para reflexionar sobre lo que estaba haciendo y cómo estaba llevando mi vida. Y pasó que terminé la relación. Al tiempo empecé a hacer inmersiones en frío. Empecé a meterme al agua fría, que eso ya es contenido para otro video. Empecé con las inversiones en frío, me duchaba con agua fría, iba a ríos a meterme con agua fría en invierno, a las 7 de la mañana, 6 de la mañana me iba a meter en agua fría. Y al cabo de 1 mes, 2 meses realizando este hábito, la marihuana ya me venía haciendo mucho ruido. Ya me venía dando como un ahogo de solo consumirlo. Lo que era un desahogo, o sea, un relajo de fumar, relajarme y estar tranquilo, pasó a ser un momento de desesperación cada vez que lo hacía. Pasaba a preocuparme cada vez que lo hacía más que relajarme. Y fue cuando me empecé a preguntar el por qué. Y los tiempos de Dios son perfectos, literal. Tenía un entorno que hacía lo mismo, exactamente lo mismo. Y llegó un punto, yo estaba muy bien monetariamente, o sea, hablemos monetariamente en sentido de una persona normal, ¿ok? No de un millonario, sino que de una persona normal. Tenía un trabajo muy estable en lo que estudiaba, ganaba muy buenas lucas, tenía mi auto, estaba viviendo solo, tenía amigos, llevaba a mis amigos donde yo quería, les decía vamos allá y ellos decían que sí, porque solamente tenían que subir al auto y nada más. Tenían que estar su presencia y disfrutar. Y me empecé a dar cuenta de que todo lo que pasaba en mi vida era impulsado por mí. No había un ente externo que me impulsara a mí a hacer algo. No había alguien que me invitara a hacer algo. No había alguien que fuera quien decía hagamos esto, sino que era yo el que decía hagamos esto otro, vamos para allá. Bueno, si no hay plata yo coloco el dinero, no me interesa. Pero me di cuenta que eso era simplemente estar llenando un vacío interno grande, muy grande, muy grande. Y la marihuana me empezó a dar esta ansiedad de que cada vez que la consumía me preocupaba, cada vez que la consumía me daba un desespero. No sabía por qué, pero bueno, creo que eran señales de que tenía que dejar de hacerlo. Y a los 2 meses más o menos de haber terminado mi relación, empezado con las inmersiones en frío, llega un punto en el que yo tomo una decisión drástica en mi vida. Y es que me encantan estos cambios que te dan vuelta a la vida en 180. Y aquí hay un momento bisagra pero importante en mi vida, en el que analicé, ya que la marihuana me venía dando ¿cómo llamarlo? Este desespero. Empecé a analizar, y como tenía tiempo para pensar las cosas, empecé a analizar por qué me estaba pasando esto y qué estaba haciendo con mi vida para que me pasara todo esto. Entonces me puse en la situación y entendí que el consumo, las amistades y a lugares de donde iba, lo estaba haciendo netamente para tapar un vacío que tenía en mí. Nada de lo que hacía en ese momento o en ese entonces me apasionaba. Nada de lo que accionaba en el día a día me hacía accionarlo desde el amor, desde la pasión, desde decir sí, quiero hacer esto. Ni siquiera mi trabajo. Y después de meditarlo, de pensarlo por semanas, diría yo, llegó el punto en el que dije, esta mierda tiene que cambiar. Y el único capaz de cambiar toda esta mierda soy yo. No va a venir ni Spider-Man, no va a venir ni Batman, no va a venir ni Superman, no va a venir nadie. Tengo que ser mi propio superhéroe. Y entonces, como me encantan los cambios drásticos, quise hacerlo todo de una forma muy 180. O sea, en el punto de que yo estaba aquí y terminé acá. Renuncié a mi trabajo
dejé de tener comunicación con todos los que eran mis amigos en ese momento, dejé el consumo de cannabis, dejé el consumo de alcohol y me cambié a una ciudad totalmente desconocida, dejando atrás a mi familia, dejando atrás a mi amigo y todo lo que ya te comenté. Pensé que iba a ser muy difícil, pensé que iba a ser algo mal, algo que me iba a costar demasiado. ¿Qué fue lo que me ayudó? Y aquí es donde viene el punto clave, que yo creo que si lo hubiese hecho de otra forma no hubiese dejado de consumir. Ahora lo entiendo, quizás en el momento no lo entendí porque no fue como que lo hice con una guía, sino que lo hice netamente por instinto. Me fui, me cambié de ciudad a un lugar donde no tenía amigos, a un lugar donde prácticamente no conocía a nadie, ni nada. Entonces era todo nuevo. Y pasó que como ya iba con la intención de dejar de consumir cannabis, dejar de tener un entorno limitante, llamémoslo así, empecé a vivir otra normalidad, empecé a vivir otra experiencia de vida. No tenía amigos o gente de mi entorno que me impulsara o me diera ansiedad de consumir marihuana. No existía. Entonces me fui a vivir lejos de la ciudad, o sea, lejos de donde vivía, a otra ciudad, y pasaban un mes y me mantenía súper ocupado porque estaba trabajando en un negocio, entonces ese negocio estaba funcionando y requería mucho de mí. Entonces me mantenía muy ocupado y no era un tema para mí, no era... El tema del consumo no era una preocupación. Al fin del día lo único que quería era acostarme, dormir y volver al otro día y reventar el fucking día. No había otro propósito en ese momento. Hasta que me di cuenta, como a los 2 o 3 meses, que no lo había hecho. Que era por primera vez en años que había pasado más de un mes sin consumir marihuana. Era por primera vez en años. O sea, ya para mi mente era un hito importante. Llevaba 2 o 3 meses sin hacerlo y en un momento dije, igual podría hacerlo para ver qué pasa realmente conmigo después de 3 meses. ¿Será que me vuelve a gustar? ¿Será que en realidad ya no me provoca nada? ¿Será que lo hago y definitivamente no quiero volver a hacerlo nunca más? Estaba muy con esa curiosidad. Entonces, al paso de los 3, 4 meses, tengo la oportunidad de hacerlo, tengo las ganas de saber qué va a pasar y lo hago. Y fumo, y consumo marihuana nuevamente, después de 3 meses. Y fue el momento en el que me di cuenta que el vicio ya no era parte de la persona que era en ese momento. El vicio ya no era parte de lo que soy. Y fue en el momento en el que sentí una paz tan tremenda, en la que dije, ya no dependo de esto. Ya no dependo de esta mierda. Ya no necesito otra sustancia para ser feliz. Ya no necesito otra sustancia para estar tranquilo. ¿Y qué fue lo que entendí? Entendí que para romper con un hábito vicioso, que en este caso es el consumo de una sustancia, de una droga, para romper con esto no solamente tienes que tomar la decisión de hacerlo, sino que definitivamente para romper con el círculo vicioso del consumo de una sustancia, es alejarte lo más que puedas y ocuparte lo más que puedas por un tiempo establecido. En mi caso fueron 3 meses. Necesitas alejarte de esa mierda por un tiempo, de las personas que lo consumen, de tú estar cerca de eso y de que exista como posibilidad el consumo. Necesitas alejarte por el tiempo que sea necesario y luego vas a poder volver a esa situación y ya no vas a ser controlado por la sustancia. Vas a ser tú quien sea capaz de tomar la decisión y decir, ¿necesito esto o no lo necesito? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Quiero seguirlo haciendo o no quiero seguirlo haciendo? Entonces creo que la verdadera clave para dejar de consumir cualquier tipo de droga o cualquier tipo de sustancia, o dejar de hacer cualquier cosa que hoy en día hagas y no sientas que te aporta para el propósito al que quieres llegar, es alejarte lo suficientemente en el tiempo para dejar de depender de aquello. ¿Eso qué va a conllevar? Construir una nueva identidad. Tú en 3 meses construyes una nueva identidad. Tú en 3 meses eres otra persona. Y si no es así, déjame decirme que el ritmo de tu vida va demasiado lento como para pensar que en 6 meses más vas a ser la misma persona que eres hoy. Sí, probablemente tus valores, tus principios siguen siendo los mismos, porque esos los traemos como muy de pequeños.
Pero cosas tan cambiantes como el físico, como los hábitos, como los vicios, como las personas que nos rodean, son cosas que fácilmente en 3 meses puedes cambiar. En tu vida puede pasar una cantidad de cosas en 3 meses que ni te imaginas. Y esa creo que es la fórmula. Tomar la decisión y alejarte el tiempo necesario hasta que ese hábito o ese vicio o esa droga deje de ser tan importante para ti como lo era. Espero que este video te haya ayudado, que te haya servido, si es que estás pasando por un proceso de dejar de consumir, y si no, que te haya impulsado como para dejar de hacerlo. Porque créeme que si sientes que cualquier droga que consumas hoy en día no te hace nada, no, tal vez no, de aquí a mañana no te va a hacer nada, pero pregúntate qué va a hacer de aquí a 15, 20 años. Y no es tomar la decisión de dejarla, de decir en un año más la dejo, que después de un año vas a volver a decir en un año más la dejo. Es tomar la decisión de dejar de hacerlo hoy. Toma la decisión y, como siempre, sal afuera y ve por ello. Nos vemos en el siguiente video. Déjenme en los comentarios sobre qué les gustaría que les hable, sobre qué les gustaría que les opine, porque tengo muchas ganas de aportarles. Y si les puedo aportar, mi corazón está lleno. Nos vemos.